Como bien dijo nuestro hermano, abran sus Biblias a Efesios, por favor, capítulo 1. Gálatas, Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y ustedes ya leyeron todo el capítulo, así que lo más que nos queda es orar pidiendo el auxilio de Dios y comenzar a caminar a través de este capítulo. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor y Dios, porque tú nos has bendecido con 8 años como iglesia. Te agradecemos, Señor, porque no celebramos nuestra fidelidad, sino la tuya sobre nosotros. Celebramos, Señor, de que tú continúas siendo fiel, que tú continúas queriendo utilizar a simples mortales para una obra eterna. Te agradecemos, Señor, por el privilegio de ser parte de tu iglesia y te pedimos nos guíes a través de tu palabra para que en ella encontremos dirección, en ella encontremos consuelo y en ella encontremos la seguridad de que estamos haciendo las cosas conforme a tu agrado. Todo eso te pedimos y estamos seguros que lo recibiremos de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Conocen la historia del Bautista que se perdió en una isla? Se perdió en una isla, pasaron 2 años y lo rescataron. Y lo curioso era que tenía 3 casas. Entonces le dijeron, ¿por qué tenés 3 casas? Bueno, esa es mi casa. Ah, ok, muy bien. ¿Y aquella? Esa es mi iglesia. Ah, muy bien. ¿Y la tercera? Esa era mi antigua iglesia. Algo así suele suceder a menudo. Es más, hay una nota que salió en el diario hace poco. Dice así: el Registro Nacional de Cultos tiene incorporadas 16.000 iglesias en Argentina. Cantidad que puede alcanzar los 20.000 si se registraran todas las que aún no hicieron los trámites para ser reconocidos. Y el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, se llama Rubén Proietti, en esta nota, dijo así: muchos de los nuevos grupos son producto de desprendimientos de comunidades ya existentes. Y reconoce que esa división deriva también en la aparición de propuestas poco serias. Lo dijo él, no lo dije yo. Pero es algo que vemos en realidad. Yo he conocido algunas iglesias poco serias. Seguramente vos también. Por ejemplo, había una iglesia que pedía aplausos para Jesús. Un aplauso para Jesús. Y yo era joven, me gustaba eso, aplaudir, y aplaudía con fuerza. Y terminó de cantar a alguien y dijeron, un aplauso para este hermano que cantó. Y yo decía, pará, acabo de dar un aplauso para Jesús. ¿Cómo voy a aplaudir al hermano? Hubo un conflicto en mí. Y obviamente dejamos de ir. Su teología estaba comprometida. También hay iglesias donde las chicas danzan. Si tu iglesia las chicas danzan, sé que hay de otras iglesias. Eso no lo encontramos en la palabra de Dios. Pero hay iglesias donde las chicas danzan y bailan mientras la gente canta. Y eso era raro para mí. También hay iglesias donde se prioriza las apariencias y la liturgia antes que el compromiso con Dios sincero. Ustedes las deben, tal vez han ido a alguna, han escuchado de alguna, donde es más importante si la corbata está bien arreglada que si vivís en santidad. Recuerdo una de esas iglesias donde sí o sí había que respetar el orden del culto, la liturgia, a rajatabla. Pero volviendo de un campamento, frenamos en una esquina cualquiera y vimos al líder de alabanza que pasaba fumando. Obviamente él estaba lejos de la iglesia, yo también, pero pude ver ese conflicto. También hay otras iglesias poco serias, que son, por ejemplo, esas que las personas se desparraman en el suelo. ¿Escucharon hablar de esas iglesias?
Bíblicamente, cada vez que vemos que alguien tiene un encuentro con el Señor Jesucristo o con un ángel o con Dios mismo, la gente no cae hacia atrás, la gente se postra hacia adelante. Un encuentro con Dios no sucede cuando uno se tumba hacia atrás. Recuerdo, era joven, estaba en una de esas iglesias y me miraban como diciendo, dale, tírate. Y me contaba un amigo mío que iba a la iglesia que es raro saber cuánto tiempo tenés que estar ahí tirado. Estos tienen dos comunes denominadores. La primera, todas estas prácticas son fomentadas por los líderes de estas iglesias. Las personas simplemente van y así es como lo hacen, así es como me enseñan y así lo hago. Así que no tienen tanta responsabilidad por esto. Y la segunda, el segundo común denominador, es que cuando pedía explicación a los líderes de por qué hacían lo que hacían, nunca, ni por una sola vez, me dieron una respuesta bíblica y escritural. Jamás. O porque lo hace la otra iglesia, o porque me lo recomendaron, lo vi en un video, me dijeron que funciona, pero nunca me dieron una respuesta de la palabra de Dios. Ahora, esto, si vos la viste, genera confusión en las personas. Esto genera confusión en el nuevo creyente. ¿Conoce al Señor Jesucristo? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿A qué iglesia puedo ir? Tal vez dijiste o estás diciendo esta tarde, de que todas las iglesias son iguales y que todos los pastores son chantas. ¿Y cómo podría yo culparte si las iglesias de sana doctrina parecieran que están en peligro de extinción? Entonces, cuando escuchamos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como está en el souvenir que te vas a llevar, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando escuchamos algo como eso, tal vez dirías, ¿cuál verdad? Hay muchas iglesias. No puede ser que todas estén en lo correcto. Para responder cada una de estas preguntas necesitamos ir a la fuente de autoridad de todas las verdades que conocemos de la palabra de Dios. Todas, absolutamente todas, son verdades. Tu palabra es verdad. Amén. Así que te invito a ir a la palabra de Dios y reconocer las marcas de una iglesia fundada en la palabra. Vemos aquí en Efesios capítulo 1 a Pablo. Pablo los conocía ya de antes. Él estuvo 3 años ministrándoles y también se reunió con ellos. Esta reunión está registrada en Hechos capítulo 20. En una reunión muy triste porque iba a ser la última vez que ellos se iban a ver. La carta que tenemos con nosotros de Efesios no fue escrita para reprender o corregir alguna doctrina, sino que se envió a través de un mensajero llamado Tíquico para fortalecer y animar a las iglesias de la región. Y es mi intención de todo corazón que puedas salir fortalecido y animado para que puedas decir con toda seguridad, somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero ver con vos que cada uno de nosotros podemos tener la seguridad de ser la iglesia de Dios al reconocer estas 3 verdades vitales en nuestras congregaciones. La primera verdad vital que nos da la seguridad de ser la iglesia de Dios es si somos una iglesia bendecida por Dios. Leemos en Efesios capítulo 1, una iglesia bendecida por Dios. La salutación de Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién es el que bendice a la iglesia? Dios a través de Jesucristo. Lean conmigo otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sujeto. Que nos bendijo, Dios nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es Dios el Padre el que bendice su iglesia. Es Dios el Padre el que está siendo generoso con su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Lo vemos en el versículo 4, la primera parte. Según nos escogió en Él, ahí sí está hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo.
¿Cómo Dios bendice una iglesia? Escogiéndonos antes de la fundación del mundo. Él ya sabía quiénes de ustedes iban a llegar a conocer al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que esto lo hace por su anticipado consejo y su determinado conocimiento. Él ya sabía, Él ya había elegido a los que iban a llegar a creer en Él antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. También nos bendice al purificarnos, la segunda parte del verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La purificación que tenemos, luego de haber creído en el Señor Jesucristo, luego de haber confiado en Él como el único Salvador, el único Señor, la santificación es un proceso de Dios en nuestras vidas. Somos bendecidos por Él en esta manera. Y también somos bendecidos por Él al rescatarnos. Verso número 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El rescatarnos a nosotros de una condena eterna en el infierno es una bendición de parte de Dios. Ahora, ¿para qué? Él nos bendice, vimos cómo lo hizo. ¿Para qué nos bendice? Lo vemos en el verso 6, verso 12 y verso 14. Lean conmigo. Y estoy seguro que lo van a agarrar pronto. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y verso 14, la segunda parte. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos bendecidos por Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Lo dice bien claro la palabra de Dios. Ese es el propósito por el que Él nos bendice, para que Él pueda ser adorado, para que Él pueda ser alabado. Vimos cómo nos bendice, vimos para qué nos bendice. Yo me pregunto por qué lo hace. Ese es el propósito, ¿para qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón por la que Él nos bendice tanto? ¿Cuál es la razón por la que Él quiere ser alabado? Lean conmigo, por favor, versos 5 y verso 9. Dice así, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Vimos cómo? ¿Vimos para qué? ¿Por qué? Porque Él quiso. Me fascina la frase del verso 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Saben lo grandioso de esta frase? Que la intención que lleva esta frase es que no había nada externo según el puro afecto de su voluntad. Su voluntad había sido pura y sus deseos eran puros. Es decir, no había nada externo que influenciara su decisión de bendecirnos. ¿Lo ponemos en criollo? No había nada en vos, no había nada en mí que le haga a Él decidirse por amarme y por bendecirme. No había nada bueno en nosotros. No había nada deseable en nosotros. Me llama la atención esas iglesias que dicen, vos sos un campeón, vos sos un campeón, vos sos un campeón. 40 minutos repitiéndote, vos sos un campeón. Cuando la palabra de Dios, que es el espejo del alma, me muestra como un pecador delante de Él. Todas mis justicias, dice la palabra de Dios, son delante de Él como trapos de inmundicia. No había nada bueno por lo que Él pudiera mirarme y elegirme y bendecirme. Pero Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Hay una frase que dice que si Dios no nos bendice como iglesia,
Si Dios no nos bendice, fracasaremos miserablemente. O tendremos éxito, aún más miserablemente. Si Dios no nos bendice, no hay esperanza para nosotros. Y si las cosas parecen que van bien y Dios no nos bendice, seremos más miserables aún. Gracias a Dios pudimos ver a lo largo de este año a Dios bendiciéndonos. Porque Él quiso hacerlo. No había nada bueno en nosotros. Él determinó hacerlo. Por ejemplo, Dios movió el corazón de personas. Y hoy por hoy tenemos atrás una biblioteca hermosa. Si ustedes la vieron, se habrán querido sacar una selfie con la biblioteca. Eso fue porque Dios puso en el corazón de alguien hacerlo. Tenemos un lactario, un lugar donde las mujeres puedan darle de amamantar a su bebé y no tengan que perderse de la reunión. Eso es una tremenda bendición. Pero surgió del corazón de algunas personas el poder hacerlo. Dicho sea de paso, si tenés un bebé, querés cambiarlo o darle de amamantar, ahí atrás hay un lugar hermoso con sillones preparado para eso. Vemos cómo Dios nos bendijo en este año por la salvación de personas. Personas que han pasado de muerte a vida. Y hemos sido no solamente testigos de esto, sino Dios nos permitió participar de esto. Tanto de niños jóvenes como de hombres más adultos. Y estamos agradecidos por eso. Hemos sido testigos de Dios obrando reconciliación entre los hermanos. Hemos sido testigos de Dios haciendo crecer a hermanos. Hemos sido testigos de Dios haciendo que hermanos se comprometan cada vez más con la obra, con su obra. Gracias a Dios este año que ha pasado tuvimos bautismos. Familias nuevas se han incorporado a la familia de la iglesia. Y estamos agradecidos por las familias que están comenzando a venir y quieren ser parte de esta familia espiritual. Cada uno de ellos son una bendición en nuestras vidas. Pero todo eso proviene de Dios. Amén. La segunda verdad vital que nos da la seguridad de ser la iglesia de Dios es si somos una iglesia cristocéntrica. Si somos una iglesia cristocéntrica, es decir, una iglesia que está centrada en el Señor Jesucristo. No en las ideas de alguno, no en los métodos de otros, sino centrada en el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de su iglesia. Vemos esto, por ejemplo, en el verso 11 en adelante, que Él es el que nos da nuestra herencia. Verso 11. En Él, hablando de Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿En quién tenemos herencia? En el Señor Jesucristo. Él es el que nos da la herencia. No hay herencia terrenal que podamos desear más que esa herencia espiritual reservada para nosotros a través de Jesucristo. También Jesucristo, a nosotros como iglesia, es el que nos da esperanza. El verso que sigue, el verso 12. A fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Él es nuestra esperanza. Si hay esperanza en nuestros corazones, no es por lo bello que seamos, no es por lo inteligente que seamos, no es por lo habilidoso que seamos, es porque Él es el centro de nuestra iglesia y Él es el centro de nuestras vidas. En Él tenemos esperanza. También en Él tenemos seguridad. Verso 13 al 14. Dice así: en Él, hablando de Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo aclara en el verso 14, que es las arras o las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La seguridad que tenemos como hijos de Dios es incomparable con cualquier otro sistema religioso en el mundo. Los testigos de Jehová, ellos no saben si van a ir al cielo. Se esfuerzan y trabajan y quieren ser parte de esos 144.000, pero el cupo es limitado para ellos. No tienen esa seguridad. Los católicos
si no les dan la extrema unción, si no fueron buenos católicos, si no hicieron esto o aquello, si no dieron esto, si no dieron aquello, si no fueron caminando o lo que fuera. No tienen esperanza. No una esperanza firme. Tanto los budistas como cualquier religión de Oriente no tienen esperanza segura. Lo hacemos y tal vez del otro lado funcione o tal vez no. Nosotros, por la revelación de la palabra de Dios, tenemos una garantía firmada por Dios mismo de que tenemos esperanza, de que Él venció la muerte. Y como le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él podía prometerlo, porque Él estaba a punto de vencer la muerte una vez y para siempre. Jesucristo es el centro de nuestra iglesia, es la cabeza de nuestra iglesia, porque Él es el que nos da el propósito. Fíjense en el verso 15. Por esta causa, es decir, todo lo que veníamos viendo, Él nos da la herencia, Él nos da esperanza, Él nos da seguridad, Él nos da propósito. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, por todo esto que Cristo está haciendo al ser el centro de su iglesia, por esta causa, y sigue diciendo lo que Él viene diciendo, lo que Él va haciendo, lo que Él hace por el Señor, lo vamos a ver más adelante. Pero Él es el que nos da propósito. Las personas, ustedes las conocen, que andan depresivas, por lo general ninguna de ellas conoce al Señor Jesucristo. Y les cuesta levantarse en la mañana, siempre hay una excusa para no cumplir con las metas, siempre hay una excusa para gastar dinero que no se tiene, siempre hay una excusa para tratar de llenar un vacío enorme, que es un vacío espiritual. Pero nosotros no. Nosotros tenemos esperanza y tenemos un propósito. ¿Cómo puede ser? Es domingo y ustedes van a la iglesia. Hoy es sábado. Tendrían que estar saliendo, tendrían que estar en el cine, tendrían que estar disfrutando de la vida, porque si no, después van a estar cansados el lunes. ¿Cuántos de ustedes llegan el lunes y dicen, ¿por qué fui a la iglesia? No tenía que haber ido. Ninguno. Estamos gozosos. Gracias, Señor, que pude ir al templo. Gracias, Señor, porque pude alimentarme de tu palabra. Gracias, Señor, porque puedo ser bendecido por ti. El propósito de nuestras vidas gira alrededor del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, como iglesia, lo estamos intentando hacer con toda nuestra fuerza. Hay un programa de discipulados que cada uno que quiera tomarlo lo está haciendo. Y gracias a Dios por cada persona que lo está tomando y por cada persona que está siendo un discipulador. Tenemos, gracias a Dios, maestros que están enseñando, van a comenzar a enseñar en las escuelas dominicales. Y ellos también van a enseñarles a las personas, a los niños en diferentes edades, cómo ser buenos discípulos del Señor Jesucristo. Agradecemos también porque estamos anhelando que haya nuevos discipuladores. Personas que tengan el deseo, el interés de sacrificar una pequeña porción de su vida para invertirla en la vida de otro que necesita crecer espiritualmente. Gracias a Dios, estamos, con la ayuda de Dios, intentando coordinar una biblioteca de discipulado. Va a ser una biblioteca desde el nuevo nacimiento hasta el último aliento, para que puedas estudiar de la palabra de Dios, conocer de la palabra de Dios, nutrirte de la palabra de Dios, desde que conoces al Señor Jesucristo hasta que lo conozcas cara a cara. Ese es nuestro deseo. Queremos que Cristo sea el centro de nuestra iglesia, que Cristo sea el centro de nuestra iglesia en cada uno de los ministerios. En el ministerio de mujeres lo estamos intentando hacer, que las mujeres sean discípulas del Señor Jesucristo. En el ministerio de hombres, no solamente pasamos buen tiempo juntos, sino que nos animamos mutuamente a ser discípulos del Señor Jesucristo. En el ministerio de la música, gracias a Dios, todo ha ido de bien en mejor, porque estamos buscando la manera en poder crecer, no solamente tocar bien, eso gracias a Dios lo hacen y agradecemos por eso, sino en que sean personas de bien, que amen al Señor y eso se refleje a través de sus ministerios. En el ministerio de jóvenes es nuestro anhelo. Hay un ministerio que se está a punto de crear, el ministerio de matrimonios. Y adivinen quién es nuestro anhelo, qué es lo que queremos que suceda. Que los matrimonios estén centrados
en el Señor Jesucristo. El anhelo de nuestra iglesia completa es ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Porque el discipulado es llevar a una persona a ser un discípulo de Jesús para que busque ser como Jesús. Gracias a Dios lo estamos logrando, pero queremos seguir haciéndolo en este año que comienza. La tercera verdad vital que nos da la seguridad de ser la iglesia de Dios es si somos una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Lo vemos del verso 16 al verso 23. Lean conmigo, por ejemplo, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿En sus oraciones qué hacía Pablo? Oraba por los creyentes y lo hacía dando gracias. Una iglesia dependiente del Espíritu Santo lo hace con oraciones de gratitud. Oraciones de gratitud. Oraciones donde uno pueda agradecer a Dios por lo que ha recibido de Él y agradecer a Dios por lo que no ha recibido de Él. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos, por los que es fácil de amar y por el que necesitamos ayuda divina para amar más todavía. Damos gracias a Dios. De esa manera dependemos del Espíritu Santo. También con oraciones, pidiendo sabiduría, verso 17 y verso 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Qué oraba Pablo? Que los hermanos puedan crecer en sabiduría. Las herramientas eran la palabra de Dios, era el conocer a Dios de manera personal, pero su oración era que puedan crecer en sabiduría. Y necesitamos orar pidiendo sabiduría. También necesitamos orar pidiendo fuerzas de parte de Dios. Verso 19 al 21. ¿Y cuál, es decir, lo que conocemos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Son palabras raras? Lo que está diciendo, cuán grande es su poder, que puedan conocer cuán grande, cuán enorme es su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, está hablando del Todopoderoso. Realmente es un poder incalculable y está disponible a través de nosotros y para nosotros. Necesitamos pedir fuerzas de parte de Él, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa fuerza disponible para nosotros es tan poderosa que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No tengo fuerza. Hay fuerza disponible en el Señor. Hay fuerza disponible en el Señor. También dependemos del Espíritu Santo con oraciones pidiendo protección. Verso 22. Dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios, con esa fuerza disponible para nosotros los santos, esa fuerza que es del Todopoderoso, esa fuerza que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en la diestra de Dios, dice que esa fuerza lo hizo que Jesucristo sea, como dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo. Podemos tener la mejor alarma en nuestras casas. Podemos tener un policía en una garita en la puerta de nuestra casa. Podemos caminar con chalecos antibalas. Pero si Dios no es el que protege, en vano cualquiera de las cosas que hagamos. Si vivís en una zona complicada,
Que uses un chaleco, no hay problema. Que pongas alarma, nosotros las tenemos. Si puede haber un policía, amén, para eso se les paga también. Pero nuestro refugio, nuestro centro de protección debe ser Dios. Y necesitamos orar para que Él nos proteja. También somos una iglesia dependiente del Espíritu Santo cuando oramos pidiendo unidad. Lean conmigo, por favor, verso 23. Perdón, verso 22, la segunda parte. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pudo haber usado otras figuras, un edificio, como lo usa en otros pasajes, pero utilizó un cuerpo. ¿Saben qué es lo grandioso de un cuerpo? Para que pueda ser un cuerpo, que debe estar unido. Si no, no es un cuerpo. Para que sea un cuerpo, debe estar unido. Y necesitamos ser guardianes de la unidad en nuestra iglesia. Necesitamos pedir a Dios por la unidad de la iglesia. Solícitos en guardar la unidad. Sí, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Prestos, estando solícitos, listos a correr para guardar la unidad de la fe en la iglesia, en el vínculo de la paz. Necesitamos orar por eso. Pablo oraba por eso y nos anima a que lo hagamos también. Yo recuerdo cuando era chico, de que le preguntaba a mi papá por qué yo tenía que orar. ¿Nunca le preguntaron eso a sus padres? ¿Nunca se le cruzó por la mente por qué hay que orar? Si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué yo tengo que ir y decirle lo que Él ya sabe que yo necesito? A veces tenemos esos conflictos, esos cables cruzados. Y yo era chico, no quería que mi papá pensara que yo no era un buen niño, pero la duda pudo más, la curiosidad pudo más. Y me acerqué y le pregunté, papá, ¿por qué yo tengo que orar? Él era mi centro de autoridad porque él predicaba y él... Entonces yo le podía preguntar, ¿por qué yo tengo que orar? Si Dios ya sabe lo que yo necesito, ¿para qué le tengo que orar? Y mi papá me respondió algo que hasta el día de hoy es la mejor definición para mí. Me dijo, hijo, vos no orás para que Dios te escuche. Dios te manda a orar para que cuando Él nos dé lo que necesitamos, estemos seguros de parte de quien lo recibimos. Desde esa respuesta han pasado años de estudios teológicos para mí. Y ninguna me satisface tanto como esto. Yo oro para que cuando Él me responda, yo sé quién me lo dio. No fue casualidad, no fue un golpe de suerte, no fue mi inteligencia, super inteligencia. Fue Dios quien me bendijo, porque yo estuve dispuesto a orar por Él, o a orar a Él. Y gracias a Dios, en nuestra iglesia hemos visto la respuesta a nuestras oraciones. Hace poco tuvimos la elección de nuestros diáconos y hemos visto a Dios dirigiendo su asamblea, dirigiendo su iglesia, y hemos elegido 3 diáconos para nuestra iglesia en estos años. También hemos visto cómo Dios nos ha dirigido y hemos considerado aumentar el apoyo que le damos a nuestra misionera y también a nuestro pastor. Eso ha sido gracia de Dios. No lo podíamos haber hecho si no fuera a través de Él. También hemos visto cómo Dios ha protegido nuestra iglesia. Cuando personas malintencionadas han atravesado esa puerta, han querido hacer daño en la iglesia. Y Dios, fue Dios, hermanos, hizo que esas personas dejen de venir. Dios es bueno y Dios nos cuida cuando somos dependientes del Espíritu Santo. También hemos visto en este año cómo se han reorganizado los líderes de la iglesia. Personas que han dicho, Dios me ha mostrado, no en una visión, no en un sueño, sino que nos ha hecho entender de que ya no tengo que estar en este lugar de liderazgo y podría intentar hacer esto que Dios me está guiando.
Hermanos, cuánta bendición hay cuando Dios organiza su iglesia. Personas que han dicho, tal vez esto no es lo mío. Y otro ha tomado su lugar y era lo de él. Y esta persona que ha salido ha comenzado un ministerio que ha sido de tremendo impacto para la iglesia. Dios organiza a los miembros de su cuerpo como Él quiere, cuando una iglesia es dependiente del Espíritu Santo. Hermanos, nadie está más interesado en darnos sabiduría, fuerza, protección y cuidar la unidad de la iglesia como Dios mismo. Pero necesitamos orar dependientes del Espíritu Santo para que recordemos de quién vino la respuesta a nuestra necesidad. Entonces hemos visto, para terminar, dicen que esta es la frase donde todos se reconectan con el sermón. Para terminar hemos visto que cada uno de nosotros podemos tener la seguridad de ser la iglesia de Dios al reconocer estas tres verdades vitales en nuestra congregación. Una iglesia bendecida por Dios y solamente por Él. Una iglesia cristocéntrica, formadora de discípulos de Jesús. Y una iglesia dependiente del Espíritu Santo en la oración. Gracias a Dios, todo esto lo vemos en nuestra iglesia. Porque Él es bueno. Quiera Dios todo esto lo puedas ver en tu iglesia. Porque Él es bueno. Pero no es el final del camino. Se abre un nuevo año para nosotros, donde el desafío para cada uno de nosotros es cumplir con las expectativas de Dios para esta que es su iglesia. Te desafío a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Te invito a que estas verdades vitales de la iglesia de Dios puedan ser verdades en tu vida y en tu corazón. Y Él prometió que ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. Te invito a unirte, a tener pasión por Dios y por su iglesia. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy fácil. Que puedas buscar ser una persona bendecida por Dios. Una persona que Dios pueda bendecir. Que cuando ve un pecado en su vida esté dispuesto a renunciar con la ayuda de Dios y seguir adelante. Te invito a seguirle a Él y solamente a Él con todo tu corazón, descubriendo las verdades de Jesucristo, el carácter de Jesucristo a través de su palabra. Y a que tomes tiempo para agradecerle y pedirle por tus necesidades. Y así sí, quiera Dios el año que viene también podamos decir que somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo juntos. Y te agradecemos, Señor, por tu palabra. Porque ella, siendo la fuente de verdad, la fuente de autoridad, es la que nos dirige para que podamos ser agradables a ti. Padre, bendice nuestras iglesias, como solamente tú puedes hacerlo. Que tú traigas nuevos convertidos a nuestras congregaciones. Que tú hagas que las personas puedan crecer en el conocimiento de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Que tú, Señor, estés bendiciendo a cada uno de nosotros para esto. Padre, que tú seas el centro de nuestras vidas y de nuestros ministerios. Padre, que podamos rogarte a ti, dependiendo del Espíritu Santo, en la oración. Queremos ser tu iglesia. Queremos estar felices de que te agradamos a ti. Queremos ser la iglesia del Dios viviente. Por todo esto, Señor, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.